Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Al leer el comienzo del Evangelio de la Misa de hoy, que empieza con unos amigos que para meter a un amigo suyo paralítico dentro de una casa tienen que abrir un boquete en el techo, romper el techo, me ha venido a la cabeza el recuerdo de un escritor español que asistió a la primera misa del hijo de su vecina, de la que había sido su vecina durante 10 años, que una vecina que tenía 9 hijos. Y lo que ocurría es que este hijo pues era futbolero y de vez en cuando pues se pasaba al jardín suyo a jugar al fútbol. Y lo que ocurría es que pues entre balonazo y balonazo de vez en cuando saltaban por los aires los aspersores del jardín. Y este escritor recuerda que se llevaba, como es lógico, grandes enfados y le echaba grandes broncas al futuro sacerdote. Y lo escribió sus impresiones en una revista conocida y se sorprendía del milagro de la gracia, es decir, pues me asombra cómo hace Dios las cosas, cómo ha surgido este milagro, esta vocación sacerdotal de ese niño que cuando tenía 12, 14 años reventaba los aspersores de mi jardín. Pues el Evangelio de la Misa de hoy también nos habla de un gran milagro de Jesús que se produce cuando Jesús está en casa de Pedro. La casa está hasta la bola de gente porque todo el mundo quiere escuchar a Jesús. También lo dice el Evangelio, que la gente a veces hasta se pisaba para escuchar la palabra de Jesús. Y aquí pues 4 amigos que llevan a un amigo suyo, paralítico, en la camilla, y no lo pueden meter por la puerta porque la gente pues no cede el sitio. O sea, cuando estás ahí escuchando una cosa muy interesante, pues dices, pues lo siento, has llegado tarde, espera tu turno, ya saldrá el maestro. Pero ya se ve que estos amigos pues como que no estaban dispuestos a esperar, ¿no? Porque uno dice, bueno, a ver cuánto puede tardar aquí Jesús en salir de la casa. Y ni cortos ni perezosos lo que hacen es suben a su amigo paralítico, cosa que, no sé, es un poco sorprendente, la operación no debió ser fácil, por el techo y abren un boquete. Y con tan buena puntería, pues que efectivamente abren el boquete y descuelgan al paralítico enfrente de Jesús. Y bueno, podemos imaginar obviamente ya en los primeros momentos en los que se empieza a caer las típicas hojarascas del techo, la cara de Pedro, al ver que el techo de su casa estaba siendo destrozado. Y nada, vemos como es una escena como silenciosa, ¿no? Hasta que la camilla baja, todo el mundo, claro, está expectante a ver qué hace Jesús, pero Jesús pues mira hacia arriba y como siempre Jesús se sonríe porque sabe lo que está pasando. Y nada, hasta que ya van dejando ahí al paralítico enfrente de Jesús. Y es un corto diálogo. Jesús le dice directamente a ese paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. E inmediatamente en los corazones de los fariseos que están ahí escuchando para pillar a Jesús en alguna palabra, pues piensan mal, diciendo quién puede perdonar los pecados sino solo Dios, cosa que es verdad. Y Jesús entabla un diálogo con ellos. Les dice, bueno, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir toma tu camilla, levántate y anda? Y entonces Jesús dice, bueno, pues para que veáis que yo soy hijo de Dios y que a este le he perdonado los pecados, se dirige al paralítico en ese momento, le dice, bueno, toma tu camilla, levántate y vete a tu casa. Y el paralítico pues se levanta, coge su camilla y se marcha. Y esta escena, para ir entrando en oración, yo a veces me la imagino, ¿y si hubiese tenido otro final? ¿Y si simplemente pues los amigos descuelgan ahí al paralítico y lo dejan delante de Jesús y Jesús simplemente dice, bueno, tus pecados te son perdonados? Y ya está. Y no hay milagro. Pues uno dice, pues no, o sea, queremos un final feliz, o sea, que los amigos han hecho un gran esfuerzo para llevar a su amigo delante de Jesús, se van a llevar después una buena reprimenda de Pedro, porque les va a recriminar lo del techo, obviamente, y parece como que si esa escena del Evangelio, ese episodio no hubiera acabado con la curación del paralítico,
pues como que dices, bueno, sí, muy bien los pecados, ¿no? Pero lo que veníamos es a la curación. Y precisamente ahí está el punto de esta escena, porque, porque efectivamente Jesús, como en esa época, pues tenía que demostrar quién era él y que lo que había dicho de el perdón de los pecados era verdadero, pues hace un signo, hace una curación, que es en el fondo una manera de expresar lo que ha ocurrido en el alma del enfermo. Y sin embargo, tú y yo, si nos metemos en esta escena, sí que podemos aprender una cosa, que es que a veces, pues tú y yo, como es lógico, somos como los amigos del paralítico, que si no hay milagro, pues yo para qué le he traído, ¿no? Sí, el perdón de los pecados, bueno, eso no es tan importante. Y es aquí donde tenemos que pararnos, porque muchas veces nos falta fe y también conocimiento de cómo somos los seres humanos, porque nos damos cuenta que para Dios, vamos a decirlo así, el curar la biología, el cuerpo, las enfermedades, pues es mucho más fácil que curar la libertad. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo humano, por así decirlo, no tiene libertad. ¿No? Pues el sistema circulatorio funciona independientemente de nuestra voluntad. Nosotros respiramos independientemente, no estamos continuamente eligiendo respirar, respirar, respirar. Y las enfermedades a veces que se nos producen, pues tampoco las elegimos y son procesos pues que es de deterioro y demás. Y eso para Dios, pues realmente es muy fácil curar eso para Dios, como aparece en esta escena. Pues eso es. ¿Por qué? Porque el organismo en sí mismo no es libre, ¿no? Y sin embargo, lo que siempre es mucho más difícil de curar para Dios es la libertad. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que en esta escena se nos pone por delante que el enfermo, que parece que no ha hecho nada, ¿no? Porque estaba en la camilla, a lo mejor se asustó un poco, ¿no? Porque no sé muy bien cómo lo subieron al techo, no sé, si lo ataron con cuerdas en la camilla, por si acaso. Pues el enfermo, el paralítico, no dice nada. Pero sin embargo lo hace todo, porque se ve que Jesús le pudo perdonar los pecados. Jesús solo perdona los pecados cuando, al mirar el corazón de las personas, encuentra arrepentimiento. Y entonces esa es el gran milagro de esta escena, que Dios, Jesucristo, puede actuar perdonando los pecados porque ha habido arrepentimiento. Y eso es la gran maravilla. Entonces, por eso Jesús dice, aquí ya ha habido un milagro, o sea, le he perdonado los pecados, pero como me tenéis que creer, pues muy bien, le curo. Pero la escena hubiese estado perfectamente completa si solo Jesús le hubiera dicho, te perdono los pecados. Fin de la cuestión. Y a lo mejor, pues entraba dentro de la historia de esa persona el permanecer enfermo paralítico. Y sin embargo, tú y yo a veces, hombre, lógicamente, nunca queremos la enfermedad, y si podemos curar las enfermedades y mejorar nuestra calidad de vida, pues obviamente que eso también Dios lo quiere, ¿no? Pero, por eso lo he planteado al principio en este rato de oración, esta escena no estaría incompleta si no hubiera habido curación, sino que ya habría habido un encuentro de un hombre, de un corazón con Dios, que le ha perdonado los pecados. Y eso a ti y a mí nos ayuda mucho para hacer una primera reflexión de por qué es tan necesario para nosotros rezar. Porque a veces, pues rezamos ¿para qué? Para que ocurran milagros, para que este tío ande, o para que este trabajo pues me salga. Y es lógico que tenemos que pedir esas cosas. Pero a veces nos olvidamos que los grandes milagros son los invisibles, son los interiores, son los que tienen que ver con la libertad, la curación de la propia libertad. Por eso Jesucristo en otro momento del Evangelio nos anima a rezar sin desfallecer. ¿Por qué? Porque la conversión de los hombres y la nuestra misma es tan costosa, es tan difícil mover la libertad de los hombres, que necesita mucha oración, mucha. Y eso realmente es lo que vamos a pedirle a Jesús en estos 10 minutos de oración, que nos dé esa fe en la oración. ¿Para qué? Para pedir la conversión. Primero la propia conversión, pero después la conversión de las personas con las que tratamos, la conversión de las personas que nos cruzamos por la calle, la conversión de la persona que vemos que en la televisión, en la calle y demás, también pues ofenden a Dios, ¿no? Nosotros no juzgamos nunca, pero tampoco nos chupamos el dedo y vemos
que hay objetivamente acciones que son malas y que hacen daño a las personas. Y sin embargo tenemos que aprender a rezar continuamente. Si con lo que vemos con nuestros ojos en la calle, en la televisión, en las series, en nuestro trabajo habitual, rezáramos por la conversión de las personas, no nos haría falta tener mucha presencia de Dios. Estaríamos continuamente pidiendo la gracia de la conversión para nosotros y para esas personas, de tal manera que esas personas pudieran realizar el milagro de acercarse a Dios. Vamos a acabar estos 10 minutos y te lo pedimos así, Jesús, que nos aumentes la fe, que nos demos cuenta de que en esta escena el gran milagro es el arrepentimiento y que tú nos ayudes cuando vayamos andando por las calles de nuestras ciudades, en nuestras oficinas, despachos, casas y demás, que no nos cansemos de pedir siempre nuestra propia conversión y la conversión de todas las personas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.